Amigos y amigas de Libros and Beers, estamos en la casa de Miguel García Urbani, periodista, escritor, conductor de radio y televisión. Vamos a charlar del libro Alto del Olvido. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. Eso de la televisión es un poco erróneo. Es erróneo. Yo no sé si me honra, no me honra, pero bueno, alguna vez hice alguna tontera en la tele que se puede olvidar. Mejor si la olvidamos. O sea que el libro está lleno de temáticas interesantes y algunas como... Tiene muchos momentos el libro. Sí. De golpe viene con un relato, un poema, otro relato, otro poema, se hace muy llevadero, pero el libro tiene un montón de temáticas y tiene mucho tango el libro. El libro emana tango. Sí, bueno, esa es la idea. Yo, hasta ese libro Alto del Olvido, que es el anteúltimo, me dejé con toda libertad imbuir y sugerir por el tango, digamos, por el clima de tango, por la tanguística, que no solamente tiene que ver con el tango cantado, bailado. Hay todo un mundo, un universo que está en torno del tango y que, bueno, que es como una emanación de ese modo de ver el mundo, que es muy, muy, muy curioso, que es una manera de concebir la realidad y la fantasía que hemos creado en esta parte del mundo, que es muy rica y que no por nada vuelve cada tanto. Yo por lo menos he sido testigo en mi vida de 3 momentos en los que el tango desaparecía o lo daban por muerto. El tango en lo formal, ¿no? Sí. Y después reaparecía en la época del rock nacional, bueno, que era indudable que esos músicos que hoy tienen más de 60 años se habían criado en un entorno, estoy hablando de Charly, Spinetta, Fito, porque hoy tendrían más de 60 años, en el caso del Flaco, que se habían creado en un ambiente con esos códigos, ¿no? Con esa manera de ver el mundo, que es mucho más amplia de lo que uno cree. Y después, bueno, ha habido otros renacimientos y otras, pero inmediatamente, de una manera frontal, o si no sugerida, se siente el tango indudablemente, ¿no? En la vida en general en esta parte del mundo, y yo digamos, traté de no evitarlo en Alto del Olvido, sobre todo por la temática. Es un libro que es bastante oscuro, que es blanco y negro no solamente en el papel, sino también en la inspiración y en el momento de la vida. Fue un momento de la vida de muchas pérdidas, y bueno, no evité reflejarlas ni en la hechura del libro, ni en la parte material del libro, ni en la parte interna, y el tango sí me guió por ese lado. Tal vez es excesivamente oscuro, o tiene un humor negro demasiado terrible, pero bueno, es lo que surgió en ese momento. Bueno, ahí yo, a través de cada relato, iba haciendo un punteo, y está atravesado por la muerte el libro. Claro. El libro tiene... Sí. Hay momentos, digamos, que generalmente es la muerte. Hay una vida ahí que la tenemos presente todos, que esta relación madre-hijo. Sí. Hay una cuestión también bastante sobrenatural. En 2 o 3 relatos hay algo bastante sobrenatural que queda como abierto, ¿no? Lo del compadre. Claro. Sí, hay también una cuestión en cuanto a lo sobrenatural, hay algo que tiene que ver con la ruralidad, digamos, que en otros tiempos, al menos, no muy lejanos, y yo creo que también ahora, según nos alejemos de los centros urbanos, este mundo mágico de apariciones, de cosas así, de sobrenaturalidad, siempre fue muy patente. Bueno, y como por ejemplo, si ahora están escuchando perros ladrar, esos perros no existen. Esos perros están en la imaginación. Entonces, bueno, por ese lado de la ruralidad, a lo Draghi Lucero, me parece que sí hay eso. Y por otro lado, el tema de la muerte, sí, fue una época de la vida donde sí, perdí a mis padres, hubo una serie de hechos, amigos y demás, coincidieron en ese momento. Y fue ese proceso donde uno ya a cierta altura de la vida
se amiga también con la muerte, tenés que despreciarla lo suficiente como para después, bueno, entender que es parte de la vida. Pero no podés entender eso si es que no te toca sufrirla, ¿no? Uno no le teme a la propia muerte, o al menos yo no le temo. Sí le teme a la muerte de las personas cercanas, queridas. Y en algún momento de la relación padres-hijos, empezás a ver que, claro, que las se hacen más grandes y empezás a temer eso. Es un proceso que termina con la muerte de ambos. Entonces, bueno, hasta que no haces ese proceso, al menos dadas las condiciones normales y naturales de una familia, no podés amigarte con la muerte o entender que es parte de la vida, que está ahí y que es el motor, finalmente es el motor de la vida, la muerte. Ahí decías lo de Gray Lucero, en la ruralidad del libro, Sí. que tiene esta historia del relato que cierra el libro, ilustrado por Luis. Sí. Y también le sentí la parte del tango en gran parte del libro. Ahora, hay una tercera parte que le sentí, que es esto que debe ser García Urbani, o las vivencias de Corralito, claro. Esto del expreso, de la vecina que te gustaba cuando eras chico, claro. Todos estos personajes bien de barrio, sí, sí. Que se van presentando también y que le van dando, no esa cuestión de ruralidad, sino quizás un pueblo... Claro, los distintos desarrollos, digamos, las vivencias obviamente o lo que escribo, no todas son experiencias reales, digamos, pero están muy cerca de serlo. La mayoría están muy cerca de serlo. Pero sí, hay esa transición, que también ha sido la transición del lugar donde vivo, de ser un lugar netamente alejado de campo y demás, a ser algo un poco más semiurbano. ¿Y cómo fue escribir? Uno de los relatos que más me gustó fue el de las costureras. Sí. Se me fue el nombre ahora. Sí, el Sistema Mendía. Sí. ¿Cómo es ponerse en una primera persona de una... Vos sabés que esto le pregunto mucho a los entrevistados que hacemos en la radio. ¿Cómo es ponerse en una primera persona en otro género? Bueno, eso es fantástico. Claro, aparte a mí no me cuesta nada porque yo me he criado entre mujeres. No me cuesta nada. Es más, yo siempre en broma hablo de que yo soy una señora mayor, que una señora como yo, viuda, ese tipo de cosas. Bromeo en lo cotidiano con eso, porque yo me he criado con mi madre, mis hermanas, mi padre como una figura principal, pero también un poquito alejado de la centralidad que suponen las mujeres en una casa, de mis tías y demás. Luego sumemos las vecinas, las profesoras de corte y confección de mis hermanas, las maestras de apoyo, y las madres, mis amigos. Entonces, yo desde chico recuerdo haber estado, desde muy chico, mis primeros recuerdos son ahí entre las patas de la mesa, debajo, escuchando los diálogos de las mujeres, que siempre me ha fascinado. El mundo femenino es fascinante. Nosotros los hombres somos más aburridos. O sea, no tenemos no estamos tan llenos de colores y de lo dicho, lo callado, lo sugerido y demás. Escuchar hablar a las mujeres, sobre todo cuando sos chico, entendés que el mundo es mucho más amplio, está lleno de matices. Cuando escuchás hablar a tu padre, con tus tíos y demás, hablan de lo que nosotros hablamos ahora, de dos o tres cosas. Las mujeres tienen otra visión del mundo, las mujeres de la casa, las mujeres de la familia. Bueno, yo me he criado mucho con eso y por eso las mujeres, o la mujer que relata en Sistema Mendía es una de esas, que es la profe de corte y confección del pueblo, que es cierto que en el pueblo de Corralitos había las hermanas Dalmau. Eran las tres, obviamente no hicieron eso que cuento en el cuento, que fue matar a un tipo. Pero se escandalizaban igual. Sí, claro, se escandalizaban frente, a ver, un escándalo erótico, digamos, es escandalizarse frente a lo que decías. Claro. Ay, ¿cómo puede ser un hombre en calzoncillos y ese tipo de cosas por la casa? Y en realidad es el deseo puro. Pero bueno, yo también vengo de ese tiempo, de una sociedad que se cree más pobre, pero era más rica en esos matices, digamos. Nadie diría abiertamente, qué sé yo, quiero esto, ¿no? Sino que había como un juego de negaciones, más una danza moral, ética, que finalmente se convierte en una estética. Y yo, sin darme cuenta, lo traté de meter con mucho sentido del humor, y finalmente exponiendo también, ahora que lo recuerdo el cuento, como estás diciendo, al varón de la historia, que se creía el vivo, el piola, que finalmente no lo era,
porque, bueno, las que dominaban todo eran las mujeres, que finalmente llegan a un acuerdo, rápidamente llegan a un acuerdo, aunque parezcan estar peleadas de muerte, llegan a un acuerdo, y él es el que pierde en la historia. Me ha hecho acordar, me gusta ese cuento. Sí, es uno de mis favoritos. Vos eras más joven y también pasó la dictadura por el país. Sí. Aprovechaste, no sé si aprovechaste esto para meterlo ahí en Arrocito o es algo que viene un poco más aislado. No, sí, yo sentí muy claramente la dictadura, pero no porque haya visto, aunque se veía en las calles, la dictadura se fue, entre comillas. Decir se fue en años como este, 2025, con las autoridades que tenemos y el discurso antiderechos humanos y todo eso, es ser demasiado creyente, digamos, decir que se fue. Se fue formalmente en el 83, yo tenía 12 años y recuerdo claramente todo aquello. Recuerdo claramente la Guerra de las Malvinas, muy claramente. Yo nací en 1971, ya entonces yo tenía 11 años, era un mocito ya. Y sí lo recuerdo muy bien porque aunque yo no viera aquí en estos páramos de Corralitos, la colonia Molina, en estos salitrales que no había más nada que 4 o 5 familias, sí teníamos 2 maestras, 3 maestras en realidad, que aún viven, están guapas las 3. La voy a aprovechar para decir los nombres. Una era Nora Fernández, la actriz. Ajá. La actriz. Y las 3 se habían venido a esta zona a dar clases porque las 3 eran militantes peronistas de izquierda y se habían venido a la escuela Juan Enrique Pestalozzi, aquí que también hoy sigue siendo la última escuela del mundo, la más pobre, la más olvidada y demás, que ha ido recibiendo a los hijos de los inmigrantes, como yo era hijo de inmigrante español, ahora recibe a los hijos de los inmigrantes bolivianos y demás. Ellas estaban aquí, digamos, y nos iban contando qué era la dictadura, porque no había elecciones, qué pasaba, arriesgando su pellejo, qué pasaba, el tema de los desaparecidos y demás. Recuerdo muy claramente todo aquello. Después, cuando empezaron los juicios con el advenimiento de la democracia, que rápidamente se cortó todo ese proceso. En 1985, al poco tiempo, bueno, la presión hizo que todos esos juicios, que podemos ver en la película 1985, claro, el inicio, el fiscal trasera, todo aquello quedó suspendido y fue a menos hasta no sé, hasta el 2004 o 2005, que se retomaron esos juicios. Pero bueno, todo ese proceso histórico argentino, yo lo viví de la mirada de un niño, digamos, y con gente que muy lúcida, muy diferente a mi gente cotidiana, que eran estas maestras, estas 3 maestras, que me tenían a mí como de pollito, de preferido, y yo preguntaba, me hacían escuchar música, llevaban un grabador y cassette y me hacían escuchar rock nacional. Entonces, claro, a mí eso me cambió la vida. Me cambió la vida, me cambió la vida de ellas, y después cuando conocí cosas relacionadas con el arte, como por ejemplo Spinetta, mi destino era ser un trabajador rural, en realidad. No era ni ser periodista, ni ser escritor. Todo eso creo que hubiese quedado suspendido, o resignado, o ni siquiera me hubiese enterado, si no hubiese sido por estas mujeres, y finalmente por el encuentro con el arte, con la poesía de Spinetta, que dije yo quiero, no cantar así obviamente, pero quiero jugar con las palabras de ese modo, quiero trabajar con las palabras. Y bueno, ese fue muy trascendente, todo en este ámbito que estás viendo. Es como que la escritura, hay un mensaje del libro, el libro tiene un montón de tela para cortar. A mí me gustan estos libros que te dejan pensando, digamos. Tener un relato y te puede entretener más que otro, puede ser quizás más absurdo o más tragicómico que otro, pero sí, digamos, me gusta esto que el libro tiene algo de fondo que te deja pensando. Y hay un momento donde contás la historia de Manrique, donde sí, él es un empleado de hace 20 años de una escribanía, sí, y el tipo continuamente choca con el patrón y con la mujer, y con el patrón y con la mujer, y encuentra en la escritura una liberación. Y justo cuando vos me estabas contando esto... Es el que va en el colectivo. Claro. Sí. Cuando vos vas comentando esto, se me vino a la imagen, claro, como la escritura, como también un salvavidas, por así decirlo. Sí, claro, absolutamente. Hoy lo sigue siendo para mí. Hoy lo sigue siendo, digamos. A mí la escritura
me rescata, me salva, me ha rescatado de muchísimas situaciones de la vida, muy, muy amargas. Tan amargas como a todos nos toca vivir en la vida, cuando ya tenemos unos cuantos años, 54 en mi caso. Pero ha sido digamos, mis brazos maternos en la escritura. Yo me siento muy bien. Es el momento de la vida en el que mejor me siento, digamos. Lo sufro, uno se llena de dudas, etcétera, ¿no? Hasta que por ahí viene alguien y dice, mirá que viene esto, o sucede esto, que con un amigo nos encontremos a grabar una charla como hoy sobre un libro que escribí hace unos años. Pero más allá de ese reconocimiento, el hecho de poder trabajar con las palabras, de vaciarla de contenido y después darle un nuevo sentido en el relato o en el poema, sobre todo que es la búsqueda mía más profunda y más alta. Estos años quiero eso justamente. Publiqué un libro de poesía hace poquito y ahora quiero publicar otro. Es más, se va a editar en Buenos Aires dentro de un par de meses. Quiero insistir por ese lado. La escritura poética me resulta, digamos, como la cosa más placentera del mundo. Más placentera del mundo. Y cumple con aquello de que nosotros en realidad pensamos o razonamos o creamos una vez que hablamos, una vez que ponemos las cosas en palabras. Si no, todo está en ese mundo confuso que es la mente, que es realmente inextricable, por utilizar una palabra que no sé si existe. Estás estudiando filosofía. ¿Sí? Después de viejo artista, el tipo. Sí, claro, sí. Sí, estoy estudiando filosofía y cursando algunas materias de teología también. Me gusta, agarré coraje después de varios años que... Yo a los 40 años, sí, un poquito antes, me inscribí en filosofía y letras. Pues yo estudié comunicación social, que es como no estudiar nada, digamos. Que es como, te iba a decir, como corte y confección, no, como equivana. No sirve, digamos, ¿no? El periodismo no se estudia, digamos, es una cosa. Te pueden enseñar a redactar una gacetilla que hoy la hace cualquier inteligencia artificial mucho más rápido y demás. Quería estudiar letras y bueno, a los 40 años me inscribí y me sentía viejo a los 40 años. Yo ya tendría un doctorado, imagínate ahora. Pero hace un tiempo empecé a interesarme mucho por la filosofía a través de las etimologías y también a raíz de la filosofía en el mundo de la teología. Así es que, ¿qué hacía? Lo que hacemos todos, mirar videitos en YouTube, leer libros por cuenta propia y no, eso no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. Entonces dije, bueno, me tengo que sistematizar, tengo que hacer un esfuerzo. Y averigüé, estaba en España entonces, empecé a averiguar en institutos y lugares y universidades, hacerlo online, una parte cuando estuviera los meses que estoy allá, hacerlo presencial, después online. Bueno, la cosa es que empecé a buscar por fuera, hasta que se me fue cerrando afortunadamente el mundo y encontré algo muy cerca de mi casa, que es el seminario, donde estudian los muchachos que van a ser sacerdotes, que han abierto una carrera, un profesorado de filosofía y otro de teología. Fue muy venturoso, porque rápidamente me decepcioné porque no encontraba nada y en esos días me contactó el rector por otro tema y bueno, fue así, muy milagroso el tema. Así que bueno, me agarré coraje, vencí la vergüenza porque ahí la mayoría de las personas son más jóvenes que yo. Aparte, imagínate, todo el mundo te conoce por la voz. Eso, sobre todo los profesores, que ya son más grandes, que han escuchado Ni Will alguna vez en su vida, o todos los días, y dicen, ay, vos no sos. Sí, soy yo. Ay, ¿qué haces acá? Claro, es que ese es el tema. Yo creo que para estar frente al micrófono hay que ejercer la vergüenza. O sea, tener una autocrítica muy grande, que es lo que creo que nos falta en los medios de comunicación. Yo me odio cuando me escucho dar sermones éticos, que a veces tenemos esa debilidad los que estamos en los medios, porque como contamos con la validación de los oyentes o los lectores, qué sé yo, que te escuchan hace muchos años y uno se siente en la autoridad de decir cosas y demás. Yo creo que la gente es demasiado crédula
demasiado generosa con nosotros. Los que estamos en los medios nos tendría que exigir más. Nos tendría que exigir mayor preparación, mayor criterio, mayor ética sobre todas las cosas, más explicaciones respecto de lo que decimos y por qué, quién está detrás, en el caso de que haya una pauta publicitaria o no. Usted está diciendo esto porque hay un municipio que lo está avalando. Usted no lo dice porque hay un... No digo que esté el sionismo o Donald Trump de tal tipo. Sabemos que en los medios basta con que, vamos a lo mínimo, con que un intendente ponga una pauta de una cosa para que el que está al aire o el que escribe ya no pueda expresarse. Eso es muy triste. Entonces yo decidí, volviendo al tema, tratar de ejercer un poco de eso, la decencia, y prepararme, seguir preparándome porque pienso estar en los medios muchos años más, y el camino de la filosofía es interesantísimo, sobre todo porque uno empieza a comprender de qué hablas cuando hablas. Sobre todo las palabras cobran otro sentido y la mecánica del racionamiento, desde la lógica, la mayéutica, desde los diálogos, es otra. Entonces uno se empieza a exigir mucho más, y todo lo que yo sabía de literatura, filosofía y demás, que yo pensé que sabía, me duró un módulo. Me duró 40 minutos, se me agotó. Inmediatamente dije, claro, hice como todos los periodistas. No, sí, porque yo creo que... Y nada, te pones frente a un doctor en filosofía, un tipo que se ha preparado 20 años o que está doctorado en Berlín o en la Pontificia Universidad de Roma, en teología, en patrística, en filosofía, en lo que sea, y ahí te das cuenta que sos realmente un imbécil que ha estado muchos años hablando sin saber nada. Y uno de los problemas de los medios es que está lleno de periodistas. Sí. Ese es el problema. Tendría que haber menos periodistas. Tendríamos que ser menos los periodistas en los medios y más la gente dedicada a una especialidad, a lo suyo, al pensamiento. Me parece mucho más interesante escuchar a un filósofo o a un teólogo o a alguien dedicado a la epistemología conduciendo un programa que un periodista. Claro, el periodista lo que pasa es que tenemos poca vergüenza y nos largamos a ciertos mundos sin importarnos. Mañana sucede que hay un suceso de contaminación ambiental por tal asunto, mañana a la tarde somos todos especialistas en ese proceso químico, en lo que pasó, en lo que no pasó, y nos cuesta reconocer que hicimos una triste búsqueda en Google y vimos 2 videos de YouTube. Y hablamos con autoridad y demás. Me parece que, bueno, nuestra profesión está en crisis en ese sentido, y todos yo mandaría a estudiar a todo el mundo. Así todos tendríamos que ir en manada a prepararnos de verdad, a la edad que sea. Hay algo de eso en el libro, de ese desencanto de por ahí de la profesión, hay un poco de eso. Sí. Yo siempre digo que los libros son, o la literatura hace una radiografía de la sociedad. Claro. Por ahí vos tocás este tema, ¿no? En un momento lo decía el tipo que se cansó de los compañeros de laburo, que están atrás de un ascenso, hay una historia. Y hay un par de temas que están muy, muy arriba de la mesa. Es más, el año pasado Han Kang gana el Premio Nobel de Literatura, y una de las cosas que se le destaca es el tema de la salud mental, y vos acá en el libro lo planteás de distintas maneras. Claro, sí. El tema de la salud mental como el loco que se me da encima, o en mimetismo. El mimetismo, sí, claro. Hay en varios lugares donde planteas el tema de la salud mental. Sí, para mí es un tema muy importante, digamos. No solamente porque en mi familia, lamentablemente por enfermedades como el Parkinson y cosas así, he visto el sufrimiento que provocan, el salirte un poco del eje, digamos, un poco nada más. He visto en los seres queridos eso. He visto en amigos que han tenido algunas adicciones y demás, que que no han terminado bien, lamentablemente, o que tuvieron algún problema en algún momento de la vida, alguna cosa amarga, y quedaron tocados de un ala, digamos. Y es lo más fácil que te pueda suceder, perder la salud mental.
Yo creo que en realidad no hay un límite en eso, no hay una barrera muy clara. Creo que todos estamos yendo y viniendo, saltando esa medianera, tratamos de caminar por el borde, tratamos de estar lo más del lado de la salud posible, pero yo creo que no sabemos muy bien cuál es el límite entre una cosa y la otra. Ahora estamos muy acostumbrados a que todo se diagnostica, digamos. Hay el DSM-5, que es una especie de manual diagnóstico de psiquiatría, que pone como patologías cualquier comportamiento humano prácticamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que todos, clasificarnos a todos como enfermos mentales, pero sí que vamos y venimos en un terreno peligroso, que estamos ahí al borde y que puede suceder que por cualquier evento o por un proceso químico nos quedemos del otro lado, por un tiempo o permanentemente. Y eso es un proceso muy, muy doloroso. Y yo, como te digo, lo he visto, como cualquier persona de los que nos esté viendo, escuchando, seguramente, o en su familia o en sus amigos, es lo más habitual. Empezando por las depresiones y pasando por otro tipo de cosas. Problemas que yo también, el tema de la depresión, que es algo que me ha acompañado desde hace muchos años, que yo lo voy, como todos, tratando de regular y demás, pero que en determinadas épocas de la vida me ha pegado más fuerte que en otros. Entonces sí, para mí es un tema que está todo el tiempo ahí y la escritura te permite ver, acercarte un poco, cuando las palabras empiezan a funcionar por sí mismas, eh, ver de más cerca ciertas situaciones humanas. Y la salud mental lo que te hace es funcionar, la salud, estar sano, es funcionar de un modo esperable, digamos, para la sociedad. Lo que supuestamente es enfermedad es actuar de un modo inesperado. Caso de este hombre mimetismo que fingía, Mario, que fingía estar loco, era mearse encima en momentos, digamos, inesperados. Cuando todo el mundo creía que ya estaba sano y demás, él siempre estuvo sano, teóricamente, Claro. pero le gustaba fingir locura para ver las reacciones de las personas. Más o menos así era la historia. Y entonces, claro, me parece que de un modo fingido, no fingido, todos nos estamos mirando encima con mucha frecuencia. Entonces, lo que nos falta es un poco de humanidad para verlo y ahora se utiliza la palabra empatía, porque creo que la palabra empatía es un poco escasa y está un poco vacía de contenido. De libertad para observar también los propios comportamientos como patológicos o no, pero entenderse, perdonarse y acompañarse a uno mismo y a los demás en esas mancadas, en esas debilidades que por ahí asaltan. ¿Por dónde le decía al lector que tiene que entrar? ¿Cuál es el relato que vos decís, con este le entras al libro? Mira, el libro es un desorden, un caos organizado. Está justamente así, que tiene un relato, un cuento, una escena, un poema, una foto con unas palabritas arriba. Todo eso es un poco la imagen de lo que sucedía en mi cabeza en ese momento de la vida. Estamos hablando de hace unos años. 2021 creo que. 2021, la publicación y todos los relatos creo que vienen como de 2015 en adelante. 2015, exactamente. Yo diría que tienen que empezar por el poema Alto del Olvido, que es el que le da nombre al disco, el tema que le da nombre al disco, que es muy triste y yo creo que es la punta del ovillo donde se entiende de qué estoy hablando. Y después, bueno, voy divagando un poco entre humor, tragedia, humor negro, chiste, poesía, tango y ruralidad, palabra que hemos inventado ahora para la literatura. ¿Por qué Alto del Olvido? Bueno, ahí está, mira, un tema muy interesante. El Alto del Olvido es un lugar, un paraje de la Valle, sí, que está ahí a poquitos kilómetros de la ciudad, y es la entrada al desierto mendocino. La entrada formal, digamos. Es la entrada más cercana al desierto mendocino. Yo te diría que la entrada al desierto valsecano más bien es esta, digamos, donde estamos ahora, que ya empieza a ser no solamente el clima, sino las condiciones del suelo,
otras, diferentes al vergel que tenemos en el centro de Mendoza. Artificial por lo demás, pero bueno, esa es otra historia. Me interesaba situar mis personajes, la mayoría, en el desierto. El desierto tiene mucho simbolismo filosófico y religioso sobre todas las cosas. Y es también ese lugar donde uno se aparta para ponerse a prueba, digamos, para ser mejor, para expurgar o exorcizar sus propios demonios. Está en la literatura desde el principio de la humanidad, pasando por las escrituras sagradas, por toda la filosofía, la patrística y llegando, no sé, hoy hay una organización de meditadores que se llaman los Amigos del Desierto y por lo demás. El desierto tiene mucha simbología y para mí en ese momento, tanto el departamento de Lavalle, por gente querida que yo tenía ahí, por esa sequedad que significaba esa aridez que representaba en mi alma, en mi espíritu y en mi vida cotidiana la pérdida de mis padres. Y también porque Alto del Olvido, la primera vez que lo vi, era como un verso suelto escrito por la gente de Vialidad en la ruta. A mí me sonaba a parte de un poema, Alto del Olvido. Nadie sabe muy bien por qué. Hay 2 o 3 versiones, por qué se llama así. Pero a mí me parecía un nombre glorioso, estupendo. Por eso te digo, un verso suelto pues, escrito por Vialidad en un cartel verde y blanco. Y me pareció lo más atinado para hacer ese compendio de sensaciones que finalmente es el libro, que no está ordenado de un modo lógico, pero sí tiene una lógica, sobre todo con las fotografías que aportó Carlos Púrpura, que son maravillosas. Digamos, creo que crea el ambiente mental y emocional de ese momento. Incluso en la dedicatoria creo que está, él dice no se queda de mi cabeza, a los fantasmas y no se queda de mi cabeza. Bueno, era ese momento de la vida, por suerte lo pude escribir y publicarlo, y que hoy un tiempo después estemos hablando de eso. Y algunos poemas se están convirtiendo en canciones de ese libro, fíjate vos, ya tiene como una proyección, sí, otro sí, hijo. Otro sí se va desarrollando en ese aspecto. La última. La palabra olvido aparece en varios relatos, en varios poemas. Borges decía, el olvido es la única venganza y el único perdón. ¿Qué pensás vos? Y no hay otra cosa que siguiendo... ¿Existe, no existe? Es un debate interminable. Yo creo que... A ver, yo creo que sí, no hay otra cosa que el olvido, siendo borgiano, ¿no? Afortunadamente. Yo creo que la memoria a largo plazo es un castigo. Es un castigo. Los que ya hemos vivido un poco más en la vida, comprobamos que, que la memoria no suele traicionar, digamos. No suele traicionar si es demasiado viva. Pero se va volviendo menos rústica, con menos espinas. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, o como un mecanismo químico del cerebro, vamos elaborando ese olvido piadoso. Los griegos creían o pensaban, o el mito explicaba esto, que cuando te ibas al Hades y te llevaba el Caronte en la nave, en el barquito, sí, de un lado a otro por la laguna Estigia, tenías que tomar una copa de agua de la laguna Estigia para olvidar lo que había entre una vida y la otra. Yo creo que eso sucede no solamente si es que les hacemos caso a los griegos cuando pasamos entre una vida y la otra. Sucede muchas veces en la vida, que olvidamos total o parcialmente ciertas cosas, o las transformamos para poder seguir viviendo. Si no, nos pasaría como a Funes el Memorioso, volviendo a Borges, ¿no? Parece que la vida y la supervivencia sería horrible sin el olvido. El olvido suena triste, suena mal, pero yo creo que es un veneno necesario, digamos, o un dulzor, o una acritud curativa. Creo que el olvido es terapéutico, es curativo, nos ayuda a pasar este tránsito por la vida y también nos ayuda a transformar las cosas de la existencia.
Sí, a ver, si no la vida sobre el planeta sería realmente imposible, realmente imposible. Sí está bueno recordar cosas para no repetirlas, pero al menos en un plazo breve. Pero, no sé, hay gente que vive nostálgica de su infancia o de sus cosas. Y sí, yo trato de por ejemplo, yo no miro fotos familiares. Me causa mucha angustia y mucho enojo también. Ver fotos de cuando yo era chico, de mis padres, de esto, de lo otro. No solamente porque te ves diferente y te das cuenta que estás más veterano, sino porque me parece que no es un proceso natural. Es algo que hemos inventado no hace tanto tiempo Claro. y que va en contra del duelo. Va en contra del duelo. Eh, yo al menos lo vivo así. Bueno, evito ver fotos de la gente que más he querido y que ya no está, e incluso de la gente que está y que ya es otra. Digamos, también nosotros nos morimos muchas veces en la vida. Ya el niño, el adolescente, el joven que yo fui ya no está. Es una mezcla, pero yo soy otro chabón, diferente, que en muchas cosas no se parecen nada al niño ni al adolescente, que tiene visiones contrapuestas de la vida de aquel muchachito. Pero bueno, sí, el olvido está. El olvido es un tema que a mí me gusta tratar inconscientemente, mira, no lo había pensado, pero sí, ahora que hago memoria, hasta donde puedo y quiero, sí, me doy cuenta que también es el olvido y está en el título del libro. Sí. ¿Dónde consiguen tus libros, Miguel? Bueno, el Alto del Olvido, como hay muy poquitos ejemplares en Mendoza, este fue editado en España. Lo pueden conseguir en García Santos. Pueden conseguir Calle 52, 33 poemas en cartelera y Alto del Olvido. Y en Antú pueden conseguir 33 poemas en cartelera. Esos son los libros que están disponibles en Mendoza y estoy esperando la llegada de España de Plateados por la Luna, que es otro libro previo, también editado en España. Y prontito va a haber uno que se llama Mataduras, que es un poemario chiquito de unas 100 páginas, que va a salir por editorial Ediciones del Camino en Buenos Aires. Y que aquí en Mendoza tendremos algunos ejemplares. Bueno, gracias. Gracias a vos.